Vale. Mateo 6:22. Esto es una continuación del estudio del viernes pasado, que hablábamos de que la luz o la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿de acuerdo? Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 22, a la gloria de Dios, Padre y Espíritu Santo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por tu infinito amor y misericordia, Señor. Te rogamos de una forma especial que tú nos hables y nos ministres. Habla con el hombre de adentro, Señor, el que tú has creado y formado en Cristo, Dios mío, estás formándolo. Abre nuestros oídos en esta hora por tu Espíritu, Señor, para que podamos escuchar tu voz en nuestro espíritu, Señor. Ensancha nuestro entendimiento, ilumínanos, Dios, de una forma especial para que podamos entender tu voluntad en esta hora, Señor. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estuvimos hablando y compartiendo de que si Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si el ojo es bueno, el cuerpo está lleno de luz, y que si el ojo es malo, el cuerpo está lleno de tinieblas, estuvimos viendo por la palabra de que luego cuando viene el apóstol Pablo nos dice y nos revela de que los ojos de los que Jesús se estaba refiriendo todo el tiempo es con el hombre interior, eran los ojos del entendimiento. Entonces cuando nuestros ojos del entendimiento están siendo iluminados por el Espíritu, entonces que nuestro ojo es bueno. Porque el Espíritu de Dios, esa es la lámpara que Dios ha metido dentro de nuestro espíritu para darle luz al alma. Cuando el alma se nutre, digamos, de la luz del Espíritu, entonces nuestro entendimiento está sometido, ¿vale?, a la luz de Dios. Entonces, como esa luz es verdadera, esa luz no falla, esa luz es absoluta, esa luz no es relativa, sino que esa luz es la misma sustancia de Dios, es la que hace que nuestro ojo sea bueno. Entonces está todo nuestro ser sometido a la voluntad de Dios. Cuando los ojos de nuestro entendimiento no están sometidos a la luz de Dios, a nuestro alma no se nutre. Es como una planta cuando se nutre del sol, de la lluvia. Pues ahí va siendo procesada hasta que hasta que da a luz todo el diseño que Dios tiene con la planta, que es de fruto y demás. Nosotros nos sucede lo mismo. Si nuestro alma no es iluminada por el Espíritu de Dios, no nos nutrimos de su luz, el apóstol estaba diciendo de que no son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Jesús lo tipifica y le dijo que nuestro ojo es maligno. ¿Cuándo el ojo es maligno? Cuando entonces está sometido no a la luz de Dios, sino al criterio nuestro. Entonces esa es la vieja creación. La vieja creación está sujeta a las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Es el hombre natural. Las tinieblas tienen que ver con el hombre natural caído, que se mueve por sus sentidos, ya sea de vista, de oído, de olfato, por todo ese ser caído, ¿vale? El cual cuando se desarrolla o se promueve o se expresa, todo está sujeto a unos intereses personales. El hombre caído todo el tiempo va a estar mirando por sí mismo. Esa es la condenación que tiene el hombre caído, que tiene que estar todo el tiempo pensando en sí, en su ego, en su yo. ¿Qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué es lo que esto, lo otro? Todo el tiempo está ensimismado, mirándose a sí mismo. Y eso significa andar bajo las tinieblas. Ese ojo está lleno de tinieblas. Por lo tanto es maligno. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando mira al otro, como no tiene la luz de Dios, todas sus faltas o todas sus carencias las mira en el otro. Por eso hablamos que también Jesús dijo que cuando uno le dice a su hermano, déjame que quite la mota de tu ojo, dice primero, hipócrita, quita primero la viga del tuyo para que puedas ayudar a tu hermano. Todo lo que nosotros buscamos en el prójimo, se lo demandamos, se lo pedimos.
juzgamos, criticamos, es porque tenemos una carencia en nosotros. Nuestro ojo es maligno, nuestro entendimiento está mal ubicado, hay un filtro errado, no estamos obrando por el Espíritu. Entonces todo eso lo estuvimos hablando la semana pasada. Yo quiero que nosotros vayamos hoy al libro de Levítico, capítulo 24. Un momentito nada más. Levítico 24, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Levítico 24. Levítico es el tercer libro de la Biblia donde viene la mayoría por todo lo que eran las leyes de los sacrificios y del templo y de todo lo que tiene que ver con el diseño de Dios en figura y sombra. Y ahí Moisés recibió unas ordenanzas acerca de la iluminación que tenían que tener las lámparas del tabernáculo. Levítico 24, versículo 1. Dice la palabra: y habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, y esto es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Amén. Eso era una ley que era perpetua y Dios lo diseñó de la siguiente manera. Las lámparas que se usaban para iluminar todo el templo, y también la lámpara, lo que se le llamaba la menorá, que era un candelabro con 7 lámparas, ¿vale? No podían echarle un aceite cualquiera. El aceite que llevaba esas lámparas para el alumbrado era ¿qué? Era aceite de olivas machacadas. Si la lámpara de mi cuerpo es el ojo, y el apóstol Pablo me dice que ese ojo tiene que ver con el entendimiento. En mi mente están los ojos del entendimiento. Y nosotros averiguamos por la palabra de que ese entendimiento, para funcionar correctamente, necesita unas olivas machacadas. Estamos entonces cayendo por el Espíritu que para que yo tener, digamos, la luz de parte de Dios en mi vida, no puede ser de cualquier manera. Ahí Dios le dijo a Moisés que necesitaba aceite de olivas machacadas para el alumbrado, porque muchas veces nosotros no tenemos un alumbrado correcto acerca de lo que es el carácter y diseño de Dios. O sea, ¿por qué la lámpara en la que nosotros debemos de alumbrar y recibir alumbrado, por qué no lo tenemos? Porque nos está faltando ese conocimiento y ese entendimiento del carácter y del plan de Dios. Todo lo que no sea un entendimiento correcto acerca del carácter y comportamiento de Dios, para entender también entonces su plan y su proyecto. Si yo no conozco el carácter de Dios, no puedo conocer el plan de Dios. Y mi entendimiento tampoco va a funcionar, porque no tiene la luz de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Yo tengo que conocer a Dios para entender a Dios. Primero tengo que conocer su persona, su carácter, para después entender su proceder. Cuando conozco a Dios, entiendo su proceder. ¿Por qué no estamos entendiendo su proceder? Porque nos está faltando conocimiento. No tenemos ese aceite para el alumbrado. Por eso es que muchos no están obrando correctamente y sus vidas están faltas de conocimiento. Cuando hablamos de olivas machacadas, no estamos hablando de otra cosa que tiene que ver con nuestra vieja creación. Nuestra vieja creación tiene que ser anulada, dejada en la cruz. Jesucristo dijo: el que no renuncie a todo lo que posee, dice, no puede ser mi discípulo. Cuando hablamos de una renuncia, hablamos de la cruz. Hablamos de una renuncia total. Mientras que yo quiera seguir manteniendo vivo el hombre natural, el hombre caído, el que le pertenece a Adán, el que nació de carne y de sangre,
el que nació por voluntad de varón, el que tiene un linaje y una línea de sangre caída. Si yo quiero que esa humanidad siga activada en mí, aun cuando para Dios ya ha sido desactivada, si es que verdaderamente he sido salvo, mientras que yo le siga dando vida a ese hombre, entonces no funciona, porque el alumbrado genuino lo recibimos cuando la oliva es machacada. Acordaros que Cristo, cuando fue a Getsemaní en su última noche, que ya conocemos toda la historia y lo tenemos claro, él fue a un lugar que se llamaba el huerto de Getsemaní, y dice la palabra de Dios que allí sudó como gotas de sangre. Y todos sabemos que Getsemaní significa prensa. Jesús en esa noche ya hizo su esfuerzo final y le entregó, todo el tiempo le cedió su voluntad al Padre. Ese es el ejemplo que tenemos, y es de la única forma que recibimos un entendimiento correcto, un alumbrado correcto en el ojo de nuestro entendimiento. Le dijo: Padre, pase de mí esta copa. Ahí está hablando su humanidad. Más no hágase mi voluntad sino la tuya. Nosotros tenemos que hacer una oración modelo, no de boca, sino de corazón, todo el tiempo buscar que el Espíritu nos lleve a la voluntad de Dios. Si no entramos en su voluntad, nuestro entendimiento queda en oscuridad. Para estar en la voluntad de Dios, entonces tiene que haber una obediencia al conocimiento recibido. Yo tengo conocimiento de Dios, por lo tanto entiendo el proceder de Dios. Yo no tengo conocimiento de Dios, por lo tanto no entiendo el proceder de Dios. Y mi entendimiento, mi alumbrado, mi mente queda en oscuridad al amparo de mi criterio, de mi capacidad, de mi inteligencia, de mi sabiduría, pero todo es tierra, todo es carne, todo es vano. Todo eso no vale para nada. Jesucristo dijo que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y ellas son vida. Entonces yo quiero ahora que vayáis conmigo al libro de Mateo, capítulo 25. Momentito. Mateo 25. Vamos a dar un repaso a esa palabra que se cita mucho, pero que tenemos que estar continuamente, que habla de las vírgenes sensatas, las insensatas, las lámparas, las vasijas, el aceite. Mateo 25. Versículo 1. Mateo 25, versículo 1. Leo la palabra. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Vamos a ver. Si estamos hablando que la lámpara del cuerpo es el ojo nos dice Pablo que es el entendimiento iluminado y alumbrado. Por lo tanto, si yo salgo a recibir al esposo con la lámpara encendida, ¿qué estoy haciendo? Estoy dirigiéndome en mi vida, ¿vale? Estoy esperando al Señor, pero me estoy conduciendo con mi lámpara llena de conocimiento. Estoy entendiendo el proceder de Dios. He dejado mi carne crucificada, o sea, mis deseos, mis proyectos, mi sabiduría, mi inteligencia, mi capacidad, está todo crucificado, porque esa es la oliva machacada. Es mi humanidad, que la entrego en virtud de la vida que Dios puso en mí por su Espíritu, que está escondida en Cristo. La vida de Dios está escondida en Cristo. Y cuando yo me conduzco buscando las cosas de arriba, es que entonces estoy viviendo la vida de Dios. He renunciado a mi vida humana, por lo tanto la oliva está machacada y recibo aceite para el alumbrado. Entonces tengo que pasar. Estoy saliendo a recibir al esposo con mi lámpara. Versículo 2. Y 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, yo tengo la lámpara, que es el entendimiento, pero no tengo, o sea, mi mente, pero no tengo conocimiento del proceder de Dios. Entonces, como el que dice que lleva una lámpara, pero sin aceite. Bueno, ¿y una lámpara sin aceite puede alumbrar? No, lo mismo que una bombilla, si no está conectada a la electricidad, pues no tiene luz.
Hay un proverbio que dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Por lo tanto, si yo tengo el mandamiento de Dios, de que abandone toda mi humanidad, de que me conduzca hacia el prójimo, todo lo que es el mandamiento de Dios en el nuevo pacto, y yo no lo vivo por el Espíritu, yo no tengo luz. No tengo la enseñanza que Dios me quiere dar. No estoy entendiendo a Dios, por lo tanto, estoy viviendo en mi carnalidad, en mi humanidad, como lo queramos poner. Por eso hay tanto trastorno, porque no estamos conociendo el proceder de Dios. Muchos rechazan el conocimiento, otros están buscando conocimiento, pero que es que eso es lo mismo, como está diciendo aquí, es una lámpara sin aceite. Y dice, versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Qué es la vasija? La vasija es el alma. La lámpara es el espíritu y la vasija es el alma. Si mi alma se está nutriendo del aceite del espíritu, llega un momento que en mi vasija, que es mi alma, porque tenéis que saber que cuando nosotros hemos venido a Cristo hemos sido regenerados. Se nos ha dado un espíritu nuevo que es perfecto. Ahí somos perfectos. Con una sola ofrenda hemos sido hechos perfectos para siempre en nuestro espíritu. Pero el alma tiene que ser renovada continuamente en el entendimiento. Por eso es que tiene que renovarse en el entender a Dios. ¿Vale? Entonces, tipo del barro, la vasija tiene que absorber eso. Si la vasija absorbe de ese entendimiento, le va cayendo luz a la vasija. Le va cayendo luz a ese alma que está siendo levantada y regenerada, recibiendo la imagen, ¿vale?, del Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Tardándose el esposo, todas cabecearon. A la medianoche se oyó una voz, ya todos sabemos esto, pero yo quiero llevar poco a poco. Dice, entonces todas se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué quiero yo compartir? O sea, ¿a dónde voy yo con todo esto? Va a llegar un momento que nos vamos a dar cuenta, o el pueblo de Dios se va a dar cuenta, o parte del pueblo se va a dar cuenta de que no tiene conocimiento del proceder de Dios, que no tiene una correcta interpretación del mover de Dios, no conoce el plan de Dios. Y ahí entonces van a pedir que se le dé aceite. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice, versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Vale. Ahí hay una palabra que dice, comprad. Cuando hablamos de compra, ya no estamos hablando de que la salvación es gratis o no. La salvación es un acto que Dios nos ha dado gratuitamente por medio, o sea, la gracia nos ha llegado por medio de Jesucristo y significa que se nos ha regalado la salvación. Somos salvos por medio de la fe. Esto no es vuestro, pues es don de Dios. Pero al no conocer de dónde nos viene a nosotros la salvación, al no profundizar en la palabra de justicia, somos inexpertos en muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no pagamos el precio de comprar conocimiento. ¿Yo para qué he sido salvo? Una vez yo dije esto y me busqué un poco de problema porque me dijeron, pero eso cómo va a ser. O sea, Dios no nos ha salvado para ser salvos. Dios nos ha salvado para injertarnos en su propósito. Y te das cuenta de que la salvación no es un final, es un comienzo. Dios te habilita con la salvación en Cristo y ahora tú te proyectas hacia una eternidad donde tienes que alcanzar el eterno propósito, el eterno proyecto que Dios tenía contigo, que se quedó paralizado por causa del pecado, pero cuando vienes a Cristo se reinicia todo otra vez y entonces tienes que alcanzar esa plenitud. Tienes que alcanzar lo que Dios ha proyectado para tu vida, para la mía, que como iglesia es un solo propósito. Después individualmente cada uno tiene un ministerio que desarrollar. Ese proyecto tiene que ver con alcanzar, ¿vale?, la estatura de un varón perfecto,
que Cristo sea todo y en todo. O sea, es algo muy vasto, muy amplio. Para eso hay que conocer el proyecto de Dios, conocer el carácter de Dios y adentrarte en la profundidad de la Escritura, que Dios te dé un entendimiento correcto. Yo estoy hablando mucho. No sé si ustedes llegan a la capacidad de seguirme o no, pero a donde yo voy es a lo siguiente. Todo lo que Dios nos ha dado en Cristo o todo lo que hemos recibido de Dios, si se queda en conocimiento, si se queda simplemente en conocimiento, nos podemos envanecer. Pero cuando el conocimiento se traduce en hechos, o sea, se verbaliza, al final una persona que está lleno del conocimiento de Dios, que tiene la lámpara llena de aceite, se tiene que traducir por el amor al prójimo. Siempre, siempre, siempre esta es, digamos, la ecuación que a nosotros nos va a dar el ok del sello del Espíritu. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Como no estemos dando ese fruto, tenemos que ir a la ecuación y buscar dónde nos está dando error, porque la lámpara no tiene el aceite correcto. No sé si me explico, pero una persona que dice que tiene conocimiento de Dios y no ama al prójimo, ya vimos el otro día en Primera de Juan capítulo 2 que dice que el que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, todavía está ¿qué? En tinieblas. Esto lo tiene lleno de tinieblas, porque Dios no nos ha dado ni su espíritu ni la salvación para vivir una vida de egoísta o individual. No, es una vida de amor y de proyecto común. Entonces, en alguna parte hay que buscar el error. Como nosotros hemos decidido salir de la religión, que es que la religión es un árbol muy grande donde muchos están escondidos, y ahí se desarrolla la hipocresía, la mentira, y hemos decidido de salir, entonces ya no tenemos mucho donde escondernos. Y ahora pues hay que plantarse delante de Dios y ser honesto. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Entonces ya no vale los celos, los pleitos, las contiendas. No vale a los ojos de Dios. Nadie se puede justificar, porque el conocimiento te lleva a humillarte. Si hay problemas te tienes que humillar. Si hay conflicto te tienes que humillar. Tienes que resolver todo, porque el mandamiento general y máximo y supremo es el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces esta gente le dice: no tenemos aceite, danos de vuestro aceite. Dice: no, y comprar. Y ahora nos damos cuenta de que todo esto era un proceso, no es un suceso. De la noche a la mañana yo no puedo meterme en esto. Yo entro y empiezo ¿qué? A caminar en el Espíritu. Empiezo ¿qué? A andar en el Espíritu. Y te das cuenta de que la traducción de que una persona ha sido salva se traduce en que ama a Dios y ama al prójimo. Ama al familiar de sangre, ama al familiar, al hermano de la familia de la fe, del Espíritu, ama al inmediato, al vecino, al compañero de trabajo, ama al prójimo, ama al que no le ama. Hasta ahí llega el amor. Entonces, eso es una traducción de una vida llena de aceite. Eso es una traducción de una persona que tiene la lámpara del cuerpo, ¿vale? La tiene llena de luz y todo su cuerpo está iluminado. Todo lo que no sea ese resultado es una persona que está viviendo en el ego, en la tiniebla, en el yo, en la carne. Y entonces la cosecha es fracaso, la cosecha es impotencia, la cosecha es frustración, la cosecha es no entiendo a Dios. Todo eso es la cosecha. Vamos un momentito a Apocalipsis, porque esta gente mandaron a las que no tenían aceite, la mandaron a comprar aceite, porque al final hay que pagar, o sea, el precio del que ahí habla, que la salvación es gratis, pero el precio tiene que ver una santificación progresiva. Apocalipsis capítulo 3 vemos lo mismo, y es una advertencia, o mejor dicho, un tratamiento que Jesús, como si fuera un médico, le aconseja a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia que va a estar en esta tierra, o la última
congregación que va a tener esta tierra antes de que venga el reinado del anticristo es la iglesia de la Odisea, la iglesia séptima, que es la iglesia que cae en el estado de la tibieza, que es uno de los peores estados en el que la iglesia a lo largo de estos 20 siglos ha caído. Es la tibieza. Entonces desde el 14 le está diciendo que es tibia, ¿vale? Y que mejor que sea fría o caliente antes que tibia. Pero en el versículo 18, Apocalipsis 3:18, dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres. Ahí lo lleva otra vez. Antes en Mateo 25 hemos visto que la prudente hablan con las imprudentes y le dice: id más bien y comprad para los que venden. ¿Quién son los que venden? Son las personas que Dios ha puesto en tu camino por delante de ti o por encima de ti en el amor de Cristo. No están por encima, siempre estarán por abajo. Si tienen el amor de Dios serán gente servicial. Porque los títulos ministeriales como apóstol no son títulos, son dones serviciales. Aunque hoy día está todo distorsionado y eso es como un título, pero a lo que voy. Versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado, dice. Entonces le estaba diciendo el tratamiento para que se sane a una iglesia que no se dio a la tarea de caminar con la luz del entendimiento o con los ojos del entendimiento iluminado con el aceite de olivas machacadas. ¿Qué pasa? Que todo se distorsiona. Hay un conflicto. Entonces dice: yo te aconsejo que de mí compres. Ahora hay que pagar un precio. Oro refinado. Todo eso tiene que ver con machaca. Tú te tienes que dejar entonces machacar ahora. Ahora tienes que conocer a Dios en la humillación. Compra de mí oro refinado para que sea oro refinado en fuego. Oye eso. Oro refinado en fuego. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque en la prueba es donde tú ahora tienes que humillarte para que vuestra fe, que dice que es más preciosa que el oro, ¿vale? Pues entonces ahí salga de ti esa fe gloriosa que es oro refinado en fuego. Número 1. Número 2. Vestiduras blancas para vestirte. Y no se descubra tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos un momentito. Vestiduras blancas para vestirte. Oye eso, ¿eh? Vestiduras blancas para vestirte. Compra de mí vestiduras blancas para vestirte. Apocalipsis. Versículo 19. Fíjate tú la que hemos liado con los ojos y con la luz y con la lámpara. Versículo 19 de Apocalipsis. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 8. Apocalipsis 19:8. Dice: y a ella, está refiriéndose a la iglesia, ¿vale? Se le ha concedido que se vista de lino fino. Esas son las vestiduras que se le aconseja que compre a la iglesia de la Odisea. Ese es Cristo dándole el tratamiento para la sanidad de su lámpara, para la sanidad de su alma. A ella se le ha concedido que se vista de, ¿qué dice? De lino limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por lo tanto, las acciones justas de los santos es esa compra, es ese proceder. Ahora el cristiano tiene que obrar, si conoce a Dios, tiene que obrar justamente. Y eso es como una vestimenta donde no se ve tus vergüenzas. Como yo camino en esas obras de justicia o en esas acciones justas cuando yo me humillo. Cuando el aceite de la oliva que sale de mí es oliva machacada. Cuando yo me humillo, acordaros siempre de esto. Voy a demostrar las acciones justas por mis obras. Jesucristo dijo: por sus obras los conoceréis. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando los hombres vean vuestras buenas obras, glorificarán a vuestro Padre que está en el cielo. Al que te pida la manta, dale también la capa. Al que te quiera hacer caminar una milla, acompáñalo 2. Eso es luz. Eso es aceite para tu lámpara. Esos son vestiduras blancas
y lino resplandeciente para cubrir tu desnudez. Si seguimos leyendo en Apocalipsis va a ver que dice, y unge colirio sobre tus ojos. Para que veas, dice. ¿Pero qué tengo que ver? Lo que Dios ve, la necesidad del perdido, la necesidad del prójimo. No, mientras que mi orgullo esté vivo, no hay nada que hacer, ando en tinieblas. Si mi orgullo está crucificado, unjo mis ojos con colirio. ¿Qué ojo? ¿Esto? No, esto. Los del entendimiento. Los ojos del entendimiento me son alumbrados cuando Dios arroja conocimiento a mi espíritu y yo obro en humillación. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Cuando estamos manejando toda esta terminología y muchas veces no la entendemos aquí, nos toca obrar. Cuando obramos, entonces esto se nos desatasca y empezamos a recibir luz. El obrar cristiano tiene que ver con el humillarse. Ahí todo el mundo no quiere entrar. Ese es el problema. El humillarse. Por eso que dice, esto es muy difícil. No, esto no es muy difícil. Esto es sencillísimo. Lo que pasa es que el orgullo no quiere. Eso ya es otra cosa. Pero para todos se nos ha dejado la misma regla de fe. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no lo estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual dice que aferrarse. Vamos una pequeña parada en el camino. ¿A qué tú te estás aferrando cuando tú no te humillas en cada oportunidad a lo largo del día? ¿Qué tienes para humillarte? A tu ego, a tu orgullo, a tu yo. Eso es tiniebla. Suéltate de eso. Deja que hagan contigo lo que quieran. Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar. Dios te va a defender, Dios te va a sustentar. Cualquier argumento que tengas, entrégalo en manos de Dios para que todo eso se derrumbe. Porque si no, vas a estar todavía con el ego de pie, con el ego vivo. No lo mantengas vivo. Deja que se crucifique y que se cumpla lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pues entonces vive Cristo en mí. Pero si no hay una crucifixión real en la práctica, no puede vivir Cristo en mí, porque Cristo con el orgullo no se lleva. El orgullo le pertenece a Adán, pero la humildad es lo que le pertenece al postrer Adán. Nosotros tenemos que decidir, date cuenta que Dios, incluso en la salvación que tenemos todavía vigente y no la ha regalado, no viola, no quebranta nuestra decisión. Tiene que nacer de nosotros ese amor convencidos en su conocimiento y ponerlo a los pies de Dios. Ponerlo al servicio de Dios nuestros miembros, para que sean hechos miembros de justicia, no miembros de iniquidad como fueron en otro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos impide? Ahí te lo está diciendo. Él no se aferró al hecho de que él era igual a Dios. Ya hemos compartido otras veces que esa escritura en el original dice que él era gemelo de Dios. O sea, Jesucristo es Dios, gemelo del Padre. En cuanto a la deidad, son gemelos, igualitos. Dice, pero no se aferró a eso, como diciendo, bueno, yo me voy a aferrar, no te aferres. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Haya, la palabra haya es que esté eso en ti. Y eso es imperativo, te está dando un orden, un mandato. Los mandatos del Nuevo Testamento están por encima de todas las ordenanzas del Antiguo, porque todo era figura y sombra. Ahora cuando Dios dice haya, Dios está mandando, Dios está ordenando, Dios está exigiendo, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no lo estimó como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó. ¿Ve? Jesucristo se despojó, él mismo hizo así, me voy a desnudar, ¿no? Y se quitó él. Muchas veces tú no eres capaz de despojarte, pero Dios va a usar a tu prójimo. Y tu prójimo te quiere despojar, te quiere quitar, no sé, tu prestigio, te quiere quitar tu testimonio, te quiere quitar tu reputación. ¿Y tú qué es lo que haces muchas veces? Te levantas, tú y yo,
Te levanta y te defiende a capa y espada. No deja que la oliva sea machacada, porque vas a ver la luz que viene luego. Vas a verla. Tú vas a ver cómo Dios alumbra tu entendimiento y cada vez conoces más a Cristo. A Cristo no se le puede conocer desde el orgullo. Imposible. A Cristo, a Cristo se le conoce cuando te están machacando. Cristo es un varón que es experimentado en quebranto. A él lo quebrantaron y tenían experiencia en el quebranto. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hay que estar aquí para servir. Dios te ha escogido, te ha elegido, pero para que sirvas. No tenemos un título, tenemos un don de ministerio servicial. Un día de esto yo le dije a los hermanos, me voy a presentar con una palangana y le voy a lavar los pies a los hermanos. Y cuando le lave los pies a los hermanos, van a ver lo humilde que soy. No se trata de con una palangana y lavarle físicamente los pies a nadie. Pero espiritualmente sí, que hay que hacerlo. Sí que hay que hacerlo y hay que impedir por todos los medios que el enemigo se meta entre yo y mi esposa, entre yo y mis hijos, entre yo y mis hermanos, entre yo y mi prójimo. Y él va a usar el orgullo. Él va a usar el ego. Él va a usar la naturaleza de Adán para que el proyecto de Dios no fluya. Como use eso, es como el que de momento se lleva la bombilla y te queda sin luz. Pues lo mismo, igualito. Tenemos que tener continuamente la lámpara ardiendo, los ojos del entendimiento ardiendo con la oliva de mi carne machacada. Y todo el tiempo está el Espíritu de Dios alumbrando. En el momento que yo me levanto en la carne y digo, entra en tiniebla. Y ahora tú quieres resolver igual que yo. Con genio, con orgullo, con coraje, con venganza, con tu justicia, como quieras, pero yo ni luz. Y ahora tú llevas toda la razón del mundo. Y yo también. Nosotros cuando nos plantamos, tenemos la razón y nada. Tenemos la razón delante de los hombres, todo lo que tú quieras. Delante de Dios estamos chilú. Ahora cuando te humillas, es todo al revés. Dios te ilumina. Tú quedas como una persona, como quiera el diablo. No importa. No importa cómo quede, Dios te da luz. ¿Por qué? Porque has decidido de someter tu voluntad a la de Dios. Has decidido humillarte. Has decidido que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando yo pierdo, para que mi hermano gane. Cuando yo pierdo, para que mi prójimo sea bendecido. Cuando yo pierdo, para que otro reciba. Ese es el sentimiento que hubo en Cristo. Dice la Biblia que él siendo rico se hizo pobre. Para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó. No nos podemos exaltar a nosotros mismos. Llegará el tiempo donde Dios, en su misericordia, nos exalte. Pero no nosotros. Ahí dice que Dios lo ha exaltado y lo ha llevado, dice, hasta lo sumo. O sea, Jesucristo ha sido y será la persona que más ha humillado en esta tierra. Mas sin embargo pasó como el pecador más terrible que ha pasado por esta tierra. Él ha pasado por el pecador más malo que había en esta tierra. Y ha entrado a juicio acusado de todos los pecados que había en esta tierra. Todos lo acusaron. Todas las acusaciones habidas y por haber las asumió él, se hizo responsable de ellas y no abrió su boca. Pasó por culpable. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué? Porque conocía la voluntad del Padre. Porque tenía claro qué plan el Padre le había trazado. Había luz. Había claridad tanto en el conocimiento como en el entendimiento. Y se dio la tarea de que eso se diese. Nosotros, si no tenemos la claridad en el plan de Dios, porque no conocemos el carácter de Dios, porque no conocemos su plan con nosotros ni con la iglesia, entonces muchas veces nos está faltando eso y eso nos impide. Esa falta de conocimiento nos impide entrar a esa prensa, que es donde recibimos el aceite, donde todo se ilumina. Dice 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Si no hay conocimiento de Dios, entonces ¿qué pasa? Vamos un momentito a 1 de Timoteo capítulo 3.
capítulo 1, versículos del 3 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y está intentando de que Timoteo aprenda cómo es que se tiene que conducir en la iglesia y crezca dentro del orden y del señorío de las cosas de Dios. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. De la misma forma, así te encargo ahora, dice, pues el propósito del mandamiento, oye esto, Dios nos da un mandamiento con un propósito. ¿Cuál es? Dice, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, ¿qué propósito es el que Dios tiene con cada uno de nosotros? Al darnos un mandamiento, que cuando nazca el amor de nosotros, que cuando nazca, que nuestro proceder nazca de un corazón limpio. Si nosotros no mantenemos la limpieza por la obediencia a la verdad, que es la única forma donde nuestra alma se perfecciona, si no hay una limpieza, entonces ese amor que Dios derramó del principio, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ese amor cuando no nace de un corazón limpio, entonces ya se mete la maldad. La religión es la que nos enseña esto. Nosotros hemos decidido, creo yo, la mayoría, fuera de la religión, ¿vale? Pues entonces el propósito del mandamiento es que el amor nazca de un corazón limpio. Cuando el corazón está limpio, mira, no hay hipocresía. No tendríamos que ir a 1 Corintios 13. El amor no es fingido. No guarda rencor. No tiene envidia. Se goza de la verdad. Bueno, ya sabéis la lista entera. Tenemos que buscar que eso se dé en nosotros. Y analizarnos continuamente si yo ando en ese amor de 1 Corintios 13. Porque si no, es que el odre en mi corazón no está limpio. Por lo tanto, no puedo expresar la verdad de Dios. Tengo intereses personales, tengo situaciones esto, no hay un crecimiento adecuado, no hay una iluminación adecuada, no conozco bien el proyecto de Dios, ando en tiniebla, hay una interrupción en el crecimiento. Entonces, si nosotros todo esto no lo canalizamos desde el principio, conocer a Dios, para entender a Dios, para llevar a cabo su obra. Yo sé que yo no estoy hablando cosas fáciles, estoy hablando cosas ya que son de un orden más superior, y cosas profundas y cosas que no son fáciles. Pero cuando decidimos someter nuestro corazón a la voluntad de Dios, lo que ahora mismo se te hace un mundo, después se te hace clarísimo, porque se trata de humillarnos. Se trata de comprar, como dice en Apocalipsis 1:18 y en Mateo 25, 25:9. Comprad aceite para que mi alma, para que mi vasija empiece a absorber de esa personalidad de Cristo, de ese amor verdadero que hubo en Cristo y que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Vamos un momentito al libro de Proverbios capítulo 2, versículo 1. Este es Salomón hablando, dando unas pautas, porque el libro de Proverbios es muy profundo. Ustedes sabéis que Proverbios contiene mucha sabiduría. Y lo escribió en este caso después de Cristo, pues el hombre más sabio que hubo en la tierra, que es Salomón. Y este hombre le pidió precisamente a Dios su sabiduría, pero no para ser más sabio, sino para gobernar al pueblo, para negociar o administrar al pueblo de Dios. Dice Proverbio capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Ven lo que te está diciendo?
que tu oído, y no es este, es el adentro, tiene que estar atento a la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con conocimiento de Dios, tiene que ver con el temor de Dios. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinar tu corazón, oye, a la prudencia. Ser personas prudentes. El imprudente no. Prudente está todo el tiempo cometiendo fallos. Inclina tu corazón a la prudencia, tu oído a la sabiduría. Si clamare, dice, a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz. Si como a plata la buscares, o sea, todo el interés que tú pones en levantarte todos los días para irte a trabajar, o cuando te quedas parado tener un contrato, para tener dinero, si de la misma forma, dice, tú buscas como a plata y escudriñares como a tesoro, ¿el qué? Esa sabiduría, esa prudencia, el estar atento a su voz, dice, versículo 5, si como a la plata, perdón, 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares, o sea, si tú la estudias como un tesoro, dice, entonces, no te está diciendo antes, entonces entenderás el temor de Jehová, número 1, y número 2, hallarás el conocimiento de Dios. No es fácil, pero ahí está. Ahora es que tengo el conocimiento de Dios. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y la inteligencia. Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. Yo no tengo que buscar nutrir mi ser caído. Yo no tengo que poner tanta diligencia en preocuparme. No, Jesucristo dijo, no, tranquilo. De eso se encarga tu Padre Celestial. Tú encárgate de esto. Busca la justicia, primeramente. Busca el reino, primeramente. Busca la prudencia, busca la sabiduría. De la misma forma que tú te querías trabajar y buscar que está, deja eso, que Dios se va a encargar de eso. Confía en Él. Métete aquí para que entiendas. ¿Qué tengo que entender? El conocimiento que Dios tiene para darme. Dios tiene un plan que va desde una eternidad hasta la otra. Y lo quiere compartir con alguien para que alguien administre aquí abajo lo suyo. Esto no puede estar en manos de quién va a estar. Tiene que estar en manos de la iglesia. Y la iglesia se ha despreocupado de todo esto. La iglesia está preocupadísima con mantener el hombre adámico en orden. Jesucristo dijo, mira las aves. Ellas no andan preocupadas. Ni trabajan, tu padre las alimenta. Mira los lirios, cómo se visten. Eso dejado para los gentiles que se preocupen de esas cosas. Tú preocúpate del reino. De un estilo de vida que te quiero regalar, porque no es una religión. Un estilo de vida. Preocúpate de la justicia superior que has recibido. Y esa justicia aplícala con los demás. No. Entonces, ahí te queda. Pero si dice, si tú lo buscas como a plata, y te dice, entonces no antes, entonces entenderás. Te hace Dios, te ilumina el coco. La justicia hace de momento, ¡chum! Te son alumbrados los ojos del entendimiento. Entonces que tú entiendes a Dios. Y tú dices, oh, ahora sí. Empiezas a coger experiencia en la palabra de justicia. Eres experto en la palabra de justicia. Como no manejemos esto, hermano, vamos a estar como compartir, tuve que compartir. El que no tiene experiencia en la palabra de justicia es niño, dice. Y siempre anda en los primeros rudimentos. Todo el tiempo preocupado de sus pecados, que esto, que el juicio eterno, está esperando nada más. Lo de Dios lo ha dejado para cuando nos muramos, en el día postrero. Y aquí, como decía uno, aquí hay que buscarse la vida y tiene un montón de conceptos y preceptos y pretextos y tiene ahí un enjambre de tinieblas que han cegado la luz del entendimiento. Y el Dios de este mundo ciega la luz del entendimiento, pero de los incrédulos. No puede cegar el entendimiento de los creyentes, porque entonces nos deja de alumbrar la luz del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que tenemos nosotros, y el Evangelio es nuestra vida. El Evangelio es todo lo que tenemos, es la riqueza de su gracia. Pero hay un montón de impedimentos. Entonces, tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento para comprobar, dice Romanos 12, 1 y 2. ¿Cuál es la agradable, perfecta
y buena voluntad de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 3. Cuando nosotros humillamos nuestro espíritu a Dios, entonces el conocimiento se transforma en amor. Y ese es el entendimiento. Ese es el aceite. Ya tú te moriste, te olvidaste de ti mismo. No te preocupes de más nada. Cuando tú te estás preocupando todo el tiempo por tu vida, indirectamente estás dudando de Dios. Pero cuando tú te despreocupas porque tu vida ha quedado ya en Cristo y crucificada, olvídate que Dios es tu proveedor. A Israel le dijo: yo soy Jehová tu proveedor. Yo soy tu sanador. Yo soy tu agente inmobiliario. Yo soy tu agente médico. Yo soy tu plan de seguro. Yo soy todo. Pero ve y haz lo que te he dicho. Isaías capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice ahí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea que el buey sabe quién es su dueño, y el asno conoce el pesebre, pero Israel no. O mi pueblo en este caso. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué Isaías le habló así al pueblo de Dios de parte de Dios? Está acusando un símil. Y dice: vamos a ver. Estos son animales y yo puse en ellos el instinto. Y por el instinto se conducen. En ustedes he puesto la razón. Mas sin embargo, la razón, como está sujeta a tu yo y a tu ego, impide caminar en mi voluntad. Primera de Corintios capítulo 2. Y dice que el buey conoce a su señor. Acordaros que Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Ese es el que entrará. El reino es un ámbito. No estamos hablando de que vamos a llegar allí o no. Está claro que nuestra fe no se debilita en eso. Pero el reino. A Nicodemo le dijo: y Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino. El reino es un estilo de vida que ya podemos estar ahí viviendo. Ya podemos estar ahí metidos. Pero no todos podemos, no todos entramos, por causa de que para entrar ahí tienes que renunciar a una vida. Y tienes que estar todos los días en esa línea. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Otra vez Dios está hablando, ¿ves? Y le está hablando a los corintios. No las puede entender. Si nosotros filtramos la voluntad de Dios por nuestra razón y no nos hemos humillado, no tenemos la luz de la voluntad de Dios en nuestras mentes, en nuestros ojos. No estamos ahí. Resulta que nosotros estamos andando en el hombre natural y muchas veces las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios no son locura, porque no las podemos entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice en el versículo 15, dice: el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, la mentalidad de Cristo es una instalación, digamos, que Dios nos hace a nuestro espíritu, ¿vale? De la cual nosotros participamos por la gracia. Pero entrar ahí tiene que haber en nosotros una actitud de humildad y confiar plenamente en Él. Abandonarnos a la voluntad de Dios. Si tengo, si no tengo, si estoy, si no estoy, si puedo, si no puedo, todo eso hay que dejárselo a Él. Obedece ciegamente. La iglesia ha perdido ese sentir. Por lo tanto, está faltando luz. Y llega un momento que, como lo de Dios nos es tan difícil, que es como una locura, pues decidimos de volver a retomar nosotros mismos las riendas de nuestra vida. Y la iglesia quiere caminar en la carne.
Y entonces ahí es donde ha entrado la tibieza. Estamos hablando de un estado no individual tuyo o mío, porque tendríamos que juzgarnos nosotros mismos, pero a nivel general la iglesia está en una tibieza y no sabe salir de ella. Ni va a poder salir. Solamente saldrá si se toma el tratamiento que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea. Compadre mío refinado, que tiene que ver con la prueba que te viene. En la prueba glorifica a Dios, porque tu fe está siendo refinada. Vístete con vestiduras blancas. Lo lino limpio y resplandeciente son las acciones justas. Mira, cuando tú dejas que otro esté por encima de ti, cuando tú ayudas a otro, cuando... Esas son las acciones justas. Cuando no te importa tu yo, tu ego, no te importa, tú lo único que tienes que mirar es la prosperidad de tu prójimo. Ya está. El bien para el otro. Te tiene que dejar tu ego. Si no te deja, tienes que crucificarlo. Cuando vences eso y te lo decides, vestiduras blancas. Y llega un momento que pasa, Dios junta colirio en tus ojos. Porque una persona que tiene colirio, lo que hace es ver la necesidad y la necesidad en otro y la necesidad en otro y ya no para. Ya te metes por ahí. Dios tiene tanto trabajo que hacer y tan pocos obreros que cuando uno llega a ver, te dice, pero es que... y dice, ¿te lo dije o no te lo dije? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque hay que orar que Dios traiga más gente, porque hace falta mucha mano de obra y no hay mano de obra. No hay mano de obra. Entonces la pregunta final sería esta. La lámpara de mi cuerpo, que es el ojo, ¿está lleno de luz o está lleno de tiniebla? Esa sería la pregunta final que yo me tengo que hacer hoy. Hoy 6 de enero de 2023. ¿Mi entendimiento está lleno de luz o mi entendimiento está lleno de tiniebla? Voy a mirar mi proceder. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí con el favor